están adorando al Señor. Bienvenidos sean una vez más a esta transmisión. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Capítulo número 6, versículo 1 en adelante del Evangelio de Juan. Qué maravilloso nuestro Dios que nos da la oportunidad de un día más adorarle. Y la Escritura dice que todo lo que respire alabe al Señor. Somos llamados a adorar a Dios, no importa la condición, no importa la circunstancia. Ahí donde usted está también puede adorar a Dios. Vamos a leer en este capítulo número 6, versículo 1 en adelante. La Escritura dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oramos al Señor para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por este momento maravilloso que nos permites adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y gracias por esta oportunidad que nos das ahora de meditar en tu palabra. Trae, oh Dios, esa reflexión en nuestros corazones, ese recordatorio que ahora nos haces de que tú estás en control de todo. Señor, glorifícate en cada vida, aún aquellos que dudan, Señor, trae fe a sus corazones, porque tú eres nuestro proveedor, quien sustenta nuestra vida. Glorifícate de una manera gloriosa y sobrenatural. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a meditar ahora en esta porción de la Escritura. Esto es un milagro que el Señor hizo, y es la multiplicación de los peces y los panes. La Biblia registra en los 4 evangelios este relato, y no solamente lo registra una vez, sino que hay en 2 ocasiones donde el Señor multiplicó los peces y los panes. Pero en esta ocasión que el Señor está, dice la Escritura, viajando a
otro lugar que en este caso la Escritura le llama Galilea, lugar que aquí la Escritura lo registra como el mar o lugar de Tiberia, un lugar que aquí la palabra de Dios dice, la gente vino, él se fue con sus discípulos después de estar ministrando a las multitudes, se fue y luego dice la Escritura que cuando llegaron al otro lado se da cuenta que la gente lo vino a buscar. La gente, dice aquí la Escritura, lo buscaba porque veían los milagros, los prodigios que el Señor había hecho, muchos enfermos que habían sido sanados. En ellos había mucha necesidad y el Señor Jesucristo, dice la Escritura, vio a esas personas que vinieron a Él y luego le hizo una pregunta a uno de sus discípulos, Felipe, y le dice, ¿dónde vamos a comprar o qué vamos a hacer para darles de comer a todas estas personas? Felipe le respondió y le dijo, 200 denarios no bastarían para que ellos tomasen unos pedazos de pan o un poco de comida. Pero Jesús dice aquí la Escritura lo hizo para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Básicamente el Señor Jesús les estaba dando una lección no solamente a Felipe, a Andrés, sino a todos los discípulos, pero también a nosotros, de que Él tiene el cuidado de nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesús les recordaba también a aquellos que estaban ahí, de hecho habían ciertas personas religiosas que siempre andaban siguiendo al Señor Jesús para probarle, para ver en qué el Señor fallaba. Pero el Señor quería mostrarle a la nación de Israel de que Él es el mismo, ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, el que los sacó de Egipto, y Él les quería probar a ellos de que era el mismo que sostuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, que Él es el mismo que les dio alimentos en el desierto, que los cubrió, que los protegió en el desierto, que Él es el mismo que hizo milagros, prodigios en ese tiempo donde el Señor se manifestó poderosamente a esta nación, y que Él es el que libertó al pueblo de Israel de aquella esclavitud. Están en un lugar desierto ahora, y el Señor iba a manifestar su gloria y su poder, ese mismo poder que no ha cambiado hasta el día de ahora. La Escritura dice que uno de sus discípulos, Felipe, humanamente pensando, le dice, 200 denarios no bastarían para darle de comer a toda esta multitud. 200 denarios hacía el equivalente de un año de trabajo de un jornalero. Así de que él dice, ni todo el trabajo, ni todo el dinero del jornalero que gana en un año sería suficiente para darle de comer. Aquí la Escritura registra que eran más de 5,000 hombres o aproximadamente 5,000 hombres. En otros evangelios dice sin contar las mujeres, los niños. Sabemos que había muchas mujeres que le seguían al Señor, quizás más mujeres que hombres. Pero aquí registra que habían 5,000 hombres. Dice aquí la Escritura que estos 5,000 hombres se saciaron y todavía sobró todavía de los peces y los panes. Eso indica de que nuestro Dios tiene cuidado. Escuchamos ahora las noticias que va a haber escasez en la comida y hay mucha gente que entra en pánico. Va a haber escasez quizás en la bolsa de valores. Pero sabemos nosotros, una y otra vez Dios nos recuerda que en la bolsa de valores de nuestro Dios, en los graneros de nuestro Dios no hay limitaciones, no hay escasez. Ese Dios poderoso que puede hacer llover comida en el desierto, es el mismo Dios que tiene el cuidado de su iglesia, de su pueblo. Es el mismo Dios que tiene el cuidado de mi familia, tiene el cuidado de su familia. Es el mismo Dios que manifiesta su gloria y su poder para que usted y yo sigamos creyendo y sigamos confiando en que es Él, el Dios grande y poderoso que sostiene al mundo, pero que también nos sostiene a nosotros, iglesia, su pueblo. Aquí el Señor manifestó su poder y multiplicó los peces, los panes, de una manera milagrosa. Y estos hombres dijeron,
este es el profeta que había de venir. Como en el caso ya mencionamos del pueblo de Israel o de aquella viuda, y pudiéramos mencionar algún otro milagro que había sucedido, que los profetas habían hecho. Pero entonces estas personas asociaron y dijeron, este es el profeta que había de venir. Ellos no creyeron en el Mesías, no creyeron en el Salvador, pero el Señor les estaba mostrando de que Él es el Dios que iba a venir y el que ya. Ya. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Eso indica, hermanos, que el Señor tiene cuidado de nosotros y Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que está haciendo en esta humanidad. Él sabe lo que está haciendo en su vida. Él sabe lo que está haciendo en mi corazón, y en su corazón, y en su familia, y en su cuerpo, y en la humanidad, en el mundo. Él sabe lo que está haciendo. Nada, dice la Escritura, toma a Dios desapercibido. La misma Escritura dice que ni una hoja de un árbol cae si no es su voluntad, ni un cabello en nuestra cabeza se cae si no es que Dios así lo permite. Aún ningún pajarillo, dice la Escritura, se muere si no es que Dios lo ha permitido. Él tiene el cuidado de todas las cosas. Vea cómo el Señor quería mostrarle a sus discípulos que Él está en control de todas las cosas, pero quería mostrarle que Él es poderoso, que Él es maravilloso. Eso hemos venido hablando por muchos días. Hemos venido meditando en la palabra de Dios, en el poder de Dios, los milagros del Señor, las maravillas de Dios. Y es que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos habla que Él es un Dios grande y poderoso, que su poder no es limitado. Aquí la Escritura dice que el Señor se manifestó a la vida de este pueblo porque Él sabía lo que iba a hacer. Dios sabe lo que va a hacer en su vida. Dios sabe lo que va a hacer en su corazón. Dios sabe lo que está haciendo. Recuérdese lo que dice la Escritura. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Y Él ha comenzado una obra maravillosa en nuestra vida. Él ha comenzado una obra maravillosa en su iglesia y nos está perfeccionando día con día. Nosotros no debemos de ser personas
que dejemos de confiar en nuestro Dios. Felipe lo vio humanamente y dijo, 200 denarios no serían suficientes. Quizás usted está viendo que la cuenta va bajando porque quizás no está trabajando y usted dice, yo creo que no me va a alcanzar, de aquí a tantos meses ya no vamos a tener. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el Señor sabe lo que va a hacer. Solo deje que Dios haga lo que Él ya planeó que va a hacer. Dios tiene todo bajo control y bajo dominio. Pero vean lo que el Señor hizo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto?, le dice él. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y lo hicieron así sus discípulos. El discípulo Andrés le dice, tengo un muchacho aquí que tiene 5 peces, tiene unos pescados y tiene no solamente esos pececillos, pero también tiene unos panes. ¿Pero qué es eso para tanta gente? No era nada. Pero en las manos de Dios, Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. En las manos de Dios todo se multiplica. Nuestra vida está en las manos de Dios y la multiplicación de nuestras bendiciones viene de la mano de Dios. No viene de la mano del mundo, ni viene de la mano de cualquier hombre de esta tierra. Viene de la mano poderosa de Dios. La iglesia debe de estar sostenida de la mano de Dios. No debemos de sostenernos de lo que tenemos en nuestro bolsillo o en el banco. Lo que nos sostiene a nosotros es Dios, su palabra, su promesa, su verdad que no cambia. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Esto nos debe de llevar a pensar a nosotros de que Dios, hermanos, sabe lo que está haciendo en usted. Dios sabe lo que está haciendo en mí. Y entonces lo trajeron al Señor. Y esto es maravilloso. Que Andrés no dijo, yo creo que voy a multiplicarlo, voy a hacer yo algo, sino que lo trajo a Jesús. La iglesia debe de traer cualquier dificultad, cualquier problema. Usted y yo debemos de traer las dificultades, los problemas a Cristo Jesús, al Señor, a nadie más. Debemos de traérselos en oración, debemos de traérselo en súplica, en ruegos, debemos de traérselo al Señor, el problema, la dificultad, cualquier cosa. Si es la enfermedad, tráigasela al Señor. Si es económicamente, también tráigasela al Señor. Andrés dio ese paso y le dijo, Señor, aquí están estos peces, aquí están estos panes. Y el Señor dijo, hagan sentar a la multitud. Y vea cómo el Señor multiplicó los peces, los panes, comieron, se saciaron, dice la Escritura, les sobró. Recuérdese que el Dios que usted tiene no tiene limitación. Puede hacer de que ahora esté la gente pensando, ¿y cómo vamos a hacer? No va a haber mucha carne, no va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber aquello. Recuérdese que en su bolsillo va a haber bendición, en su hogar va a haber bendición, porque la fuente de donde viene nuestra bendición está abierta para el pueblo de Dios, viene del arriba, del cielo. Lo hemos dicho una y otra vez, y es que es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que Dios está en control de todo. Dios no nos dice de que Él está dormido y que se le salió de las manos la situación. Puede ser de que lo que está sucediendo a los hombres se le haya salido de las manos, se le haya salido del control. Pero a Dios no. Dios sabe lo que está haciendo. Hoy más que nunca su gloria se está manifestando en muchas familias. Sé que hay dolor, sé que hay tristeza. Dios conoce lo que está haciendo y sabe lo que está haciendo. Entonces, dice la Escritura, versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos a las personas que estaban ahí, y dice la Escritura, todos se saciaron y luego recogieron. Si usted nota, Jesús le dio gracias a Dios por aquellos panes. Y eso, hermanos, nos indica que la iglesia debe de ser agradecida con Dios. Debemos de darle gracias a Dios porque hoy comimos. Debemos de darle gracias a Dios porque hoy estamos respirando. Debemos de darle gracias a Dios porque tenemos la salvación. Debemos de darle gracias a Dios porque tenemos una familia. Debemos de darle gracias a Dios porque tenemos un techo. Debemos de darle gracias a Dios también porque no está trabajando. Pero Dios sí tiene el cuidado de usted.
Todavía no nos ha abandonado el Señor y esperamos que nunca nos va a abandonar, porque su promesa, su palabra dice: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con el poder de mi diestra. Esa es la promesa de Dios. El Señor dio gracias y dijo: Padre, gracias por estos alimentos, y los repartió. Y ahí se sucedió este milagro que hasta el día de hoy nosotros seguimos testificando de este milagro. Hoy más que nunca vamos a ver la mano de Dios manifestada, porque Él sabe lo que va a hacer. Ahora la pregunta es: ¿de dónde compraremos si los lugares se cerraran? ¿De dónde compraremos? ¿De dónde vendrá? Como decía el salmista: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él mismo se responde y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi socorro, yo espero que su socorro también viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el que le da alimento a las aves, el que le da luz a este mundo. Es la luz que alumbra nuestro hogar, nuestra familia. Se llama Cristo Jesús. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que está haciendo en mí. Él sabe lo que está haciendo en su iglesia. Y Él sabe lo que está haciendo en el mundo entero. Felipe dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y él dice: 200 denarios no sería suficiente para que agarren un poco. Dios no nos ofrece un poco, sino que sus bendiciones son abundantes. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, no entregó un poco de su sangre, entregó toda su sangre. No entregó parte de su cuerpo, entregó toda su vida. Dice la Escritura que si Dios nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Nos dio lo más preciado, nos dio a Jesús, nos dio la salvación, nos ha dado el perdón de pecados. ¿Cómo no nos dará lo demás? El Señor le dijo a sus discípulos en varias ocasiones: ¿dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? Yo me sorprendo al ver tantos cristianos, tantos hermanos con miedo, con temor, porque no tienen trabajo, porque no tienen quizás fuerza física. La pregunta es: ¿de dónde viene su socorro? La Escritura dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es triste que tantos hermanos han dejado de confiar en Dios, como que si Dios se ha muerto. Él sigue vivo y sigue en control de todas las cosas. Por eso la Escritura dice que Él no está muerto. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El que multiplicó los peces y los panes está vivo. El que multiplicó las bendiciones para estas personas y se saciaron es el mismo que está con su iglesia. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el final de esta tierra, hasta el final de nuestra vida. Todos los días está el Señor con nosotros. Y no está aquí solamente para vernos, está aquí para cuidarnos, para darnos su protección, su bendición, para perdonar sus pecados si usted ha cometido pecado, para salvarnos, para darnos de sus bendiciones. ¿Dónde está la fe de la iglesia ahora? Como el Señor le dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nosotros si el Señor viene hoy? Seguimos confiando en el Señor Jesucristo, seguimos esperando en sus promesas. Él sabe lo que está haciendo en usted, en mí, en su familia, en su hogar. Él sabe lo que está haciendo en muchos de nosotros. Él sabe cómo está llevando a esta humanidad. Él tiene el control. No tiene el control el diablo, no tiene el control los demonios, los principados, porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario, públicamente lo derrotó. Quien tiene control de todas las cosas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre, y Él gobierna, dice la Escritura, y que toda rodilla se doblará ante Él. Él tiene el control, Él sabe lo que está haciendo.
en su iglesia, en nosotros. Él sabe lo que está haciendo en este mundo perdido, lleno de pecado y de maldad. Él tiene el control de todas las cosas. La iglesia sigue en pie. La iglesia debe de seguir adorando a Dios. La iglesia debe de seguir honrando a Dios, consagrándose al Señor, esperando su venida, predicando su palabra. Pronto nos vamos a volver a ver, pronto nos vamos a volver a reunir. No tenga miedo. ¿Por qué debemos de tener miedo? Lo mejor que nos puede pasar es la muerte, porque estaremos más cerca del Señor. Y Él tiene el control de nuestra vida. Y no es que estemos deseando la muerte. Pablo dice: para mí el morir es ganancia. Y solo registra la palabra, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es verdad. ¿De dónde comprará usted pan para comer? ¿De dónde vendrá su alimento? ¿De dónde vendrá su protección? ¿De dónde viene su salvación? Nuestra salvación viene de Dios, del Señor Jesucristo. Vuelvo a preguntar lo que dijo el Señor. Cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nosotros? ¿O nos encontrará como las vírgenes durmiendo? Aquellas 5 vírgenes que la Escritura dice que fueron insensatas, se descuidaron. Este es un momento para que muchos se descuiden, pero también es un momento para que muchos se afirmen. Amén. Yo no sé si usted se va a incluir en las 5 prudentes o en las 5 insensatas. Usted sabe en qué grupo está. Si está entre las 5 insensatas, pídale perdón y arrepienta de sus pecados. Arrepiéntase, confiesa sus pecados y entréguele su corazón a Dios y llene su vasija de aceite. Pero si usted está entre las 5 prudentes, siga siendo prudente. Siga esperando en Dios. Siga confiando en el Señor. Siga agarrado a la mano de Dios. Sigue esperando en ese Dios que ha dicho que no nos va a dejar. El Señor dice: Él sabía lo que iba a hacer. Jesús sabe lo que está haciendo en mí. Jesús sabe lo que está haciendo en usted, en su hogar. Tantos hogares que Dios está uniendo ahora, que antes no podían estar juntos, Dios los está uniendo. Dios está ahí obrando en esos hogares, en esas familias. Gloria a Dios por eso. Hijos que están regresando a los caminos de Dios, personas que se están reconciliando. Él sabe lo que está haciendo. Y usted dice: no, pero es que la iglesia se cerró. La iglesia no se ha cerrado. Los locales puede ser de que están cerrados, pero la iglesia sigue activa, sigue predicando. La iglesia sigue adorando a Dios. La iglesia sigue siendo ministrada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia sigue siendo sostenida por la mano poderosa de Dios. La iglesia sigue siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la brújula que nos dirige, que es la palabra de Dios y su Espíritu. Así de que no hay nada que temer, iglesia. Sigamos adelante esperando en el Señor Jesucristo, esperando en sus promesas. Luego la Escritura dice: recogieron los discípulos 12 cestas de lo que sobró. Y el Señor dijo: para que no se desperdicie nada. Mire qué maravilloso. El Señor tiene cuidado aún de esos pedacitos que iban sobrando. El Señor dice: para que no se desperdicie nada. Dios no quiere que usted se pierda. No desperdicie su tiempo. Dios no quiere que desperdiciemos nuestro tiempo. Dios no quiere que usted se vaya a la condenación y usted se pierda. Dios no quiere. Imagínese que Él se preocupó que no se desperdiciara nada. ¿Cómo no va el Señor a estar pendiente de que usted no se pierda? Dios quiere que usted no se pierda. Y los discípulos recogieron 12 cestas. Dios está recogiendo la cosecha. Dios está obrando. Y como dice la Escritura, los campos están blancos. Y nosotros hemos sido llamados a ir a recoger esa cosecha. Porque el Señor Jesucristo, como dice aquí en su palabra, viene muy pronto por nosotros. Cristo viene. La pregunta es si usted está preparado. Nosotros no vamos a parar de anunciar, como el Señor nos mandó, de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y el Evangelio que anunciamos es que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo hay bendición, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay protección, que en Cristo está la salvación. Eso es lo que predicamos. Como Pablo dijo, nos ha sido encomendado
este ministerio de la reconciliación, reconciliados con Dios, reconcíliese con el Señor, pídale misericordia a Dios. Una vez más, leo este pasaje: hacer recostada a la gente, dijo el Señor, y había ya mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones. El Señor dijo: recuéstense. Y es probable que Dios haya permitido esto para mostrar sus maravillas. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo lleva a su iglesia. Él sabe cómo lleva este mundo. Él sabe cómo lleva nuestra vida. Solo confía en Dios. El siguiente paso que hemos de dar, debemos de estar esperando la guianza de Dios. Amén.